Bienvenidos, bienvenidas, soy Verónica Alba y esto es Canal Todo es Posible. Me gustaría continuar hablando de lo negativo y de lo positivo desde una forma explicativa del anterior vídeo, que no quería hacerlo más largo. Así que bueno, que la realidad, que todo es una manera energética, pero pues a través de las etiquetas vemos desde esa percepción como algo es más negativo desde la forma que a mí me duele, desde mi herida, y eso está en manera energética dentro de mí como un rechazo o como una no aceptación. Por ejemplo, la manera que yo veo que una persona puede tomar alcohol, lo puedo ver de manera negativa o lo puedo ver de manera positiva. ¿En qué se va a diferenciar? En la persona, en la etiqueta, en el juzgar ese hecho desde un pasado repetitivo de esa conducta, de ese patrón. Vamos a suponer que, bueno, pues has tenido un padre muy violento en tu infancia. Entonces esa persona bebía alcohol, venía borracho y actuaba violentamente, a lo mejor con tus padres, contigo, y se escudaba en el alcohol para decir que yo soy así, ¿no? Entonces, esa manera de etiqueta, de juzgar que el alcohol es negativo, que el alcohol hace que una persona sea violenta, es un patrón de conducta en tu mente, porque estás juzgando a forma generalizada de que el alcohol es malo, ¿vale? Le pones la etiqueta, esto es bueno y esto es malo, dependiendo de lo que ha sucedido en tu entorno, en tu infancia, en tu aprendizaje de vida. Entonces, realmente, si nos vamos a la parte positiva, y otra persona con otra percepción muy diferente a esa persona que ha vivido en esa manera horrible del alcohol, nos vamos a una familia la cual ha estado bebiendo alcohol en situaciones de fiesta, como una boda, como una celebración de bautizo, una comunión, cualquier acto que sea relaciones saludables, pero pues se ha estado bebiendo alcohol, pero con un equilibrio y desde una forma más positiva, sino como una celebración y como un acto de alegría, ¿vale? Pues esa persona tiene una percepción de que el alcohol pues no es tan malo y no juzga en esa parte de herida, porque yo eso lo veo como una herida y no como una forma de alegría o de celebración. Entonces, la diferencia de que algo sea negativo o algo sea positivo no es en sí el hecho de que eso sea negativo o positivo, sino que yo le doy ese poder, yo le pongo esa etiqueta dependiendo de las circunstancias que ha sucedido en mi vida. Así que si hay una herida, si hay un patrón repetitivo de conducta en cualquier forma negativa, ¿vale? Sea drogadicción de mis padres, alcoholismo, cualquier forma negativa, ¿vale? En ese aspecto de etiqueta o de juicio. Eso es un juicio que yo estoy haciendo dependiendo de mi vida personal en esta identidad, en esta 3D, ¿no? En el mundo físico. Entonces, tengo que ver la realidad, que es el otro lado. ¿Cuál es la realidad? Yo no puedo decir que eso es así realmente si no veo el lado contrario. Yo no puedo poner un juicio o una etiqueta de que esto es bueno o de que esto es malo simplemente por el hecho de mi perspectiva o de mi percepción, puesto que habrá otro ser humano el cual lo vea desde el ángulo contrario y en su oposición. Si yo tengo una herida, si yo lo veo de esa manera negativa, puedo acceder a ir
a lo que a mí me está molestando, a la herida, al daño que produce ese fenómeno y hacer consciente lo inconsciente. Es decir, no hay nada negativo y no hay nada positivo porque todo es energía. Pero sí hay una forma, etiqueta o juicio que yo le estoy dando a ese poder, a esa manera de percepción por el hecho de mi situación personal. Así que mi situación personal no es la situación personal de mi vecino, ni es la situación personal de mi pareja, ni es la situación personal de otros seres humanos. Con lo cual estoy entendiendo ahora la parte real de ese simbolismo, ¿no? Yo puedo decir o pensar o incluso sentir esa sensación de que eso me está molestando, de que eso no me es agradable, de que ese pensamiento deriva a esa emoción y a ese sentimiento negativo por el hecho de mi acción en ese pasado, de mi aprendizaje en esa vida y en esa familia. Pero nunca va a ser igual porque no hay dos personas iguales que piensen igual o que sientan igual, y ahí es donde quiero llegar. Absolutamente no existe esto de que eso es bueno o que eso es malo o que esto es negativo o esto es positivo, sino que es desde mi herida, desde donde yo lo estoy visualizando, porque eso es lo que he creído en ese momento particularmente. El alcohol es dañino, el alcohol son personas tóxicas, son personas malas, son personas crueles, son personas maltratadoras, son personas violentas, son personas, ¿vale? Esa etiqueta y ese juicio. Así que realmente si tu padre no fuera esa persona, que hubiera sido una persona con mucha ira y quizás te hubiera dado palizas a tu familia, a tu madre, a ti, y no hubieras tenido ese comportamiento, pues quizás podrías verlo desde el lado más positivo o más luminoso. Así que, basándonos en esta forma real, el alcohol no es bueno ni es malo. El dinero, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo, el dinero. Si yo he tenido una familia la cual ha estado continuamente desperdiciando el dinero en juegos, en bingo, en loterías, y ha estado de una manera robando o desde una manera usando esa economía desde una forma negativa, pues yo puedo tener un patrón de conducta, una idea, un juicio de que el dinero pues es malo, porque he tenido familia que el dinero lo ha utilizado de manera negativa. Pero volvemos otra vez a lo mismo. No quiere decir que el dinero sea negativo, que el dinero sea malo, que el dinero cause ningún daño ni ningún mal. Pero si yo lo he vendido todo, lo he jugado a las cartas, me he quedado sin casa y me he visto en una situación de desalojo, viviendo con cartones, pues yo tengo en mi mente ese juicio, ¿vale? ¿Y a qué es lo que quiero llegar? Si yo tengo un juicio negativo de que esto es así, de que aquello es así y de que lo otro es así, con esa etiqueta, con ese juicio, pues está claro que no puedo verlo desde la forma más positiva o más en luz. Esa sería la sanación. Ver la forma real sería, sí, esto yo entiendo que en mi vida ha sucedido esto, pero no voy a ponerle esa etiqueta a toda situación de forma negativa, sino que comprendo que todo es energía. Puede ser que lo vea desde forma negativa, pero también puedo ir a la forma positiva y me desvinculo de ese juicio y de poner todas esas etiquetas que lo único que están haciendo es dañándome. Así que esta parte es muy difícil porque hay que eliminar totalmente las etiquetas. Las etiquetas, es decir,
la parte negativa, la parte positiva, la parte sombra, oscuridad, la parte luz. Todo es energía, todo es creación y todo es una forma de conocimiento o de entender. En el video anterior lo dijimos, esa comparativa, y entender que esto es así y esto es asado por el hecho de que yo lo estoy comparando. Entender que una persona alta es alta, o mi percepción la ve alta porque la estoy comparando con una persona más baja. Entender que todo eso que yo le estoy poniendo un juicio no es más que exactamente lo mismo. Es una comparativa y es una comprensión que mi mente, desde ese razonamiento, me está poniendo con esa etiqueta. Esto es así, esto es así, esto es así, pero que es mi modo de percepción y no es la verdad absoluta, es mi verdad. Yo veo las cosas como las quiero ver, pero eso no significa que porque yo las vea así no se puedan ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva o desde otra forma. Yo puedo estar sentado en una silla, tener cualquier cosa delante, un cuadro por ejemplo, y verlo desde delante, pero también puedo levantarme de la silla, irme por detrás del cuadro y mirarlo por detrás. La perspectiva cambia totalmente. Lo que es la idea que tengo de esa imagen hacia adelante va a ser muy diferente a la imagen que tengo por detrás. Así que los patrones repetitivos de conducta en la manera más negativa es una persona la cual está juzgando y está viéndolo desde esta manera, desde una sola forma. No estoy viendo la totalidad del proceso, estoy viendo la zona A o la zona B, o por delante del cuadro o por detrás. No estoy viendo la realidad. ¿Cuál sería la realidad? Lo veo desde arriba. Si yo veo una cosa, cualquier cosa desde arriba, pues yo estoy viendo la total forma en esa manera de explicación. Entonces, desde arriba yo puedo ver tanto el lado negativo como el lado positivo. Yo puedo ver tanto lo malo como lo bueno. Y yo puedo comprender que todo tiene esos dos extremos y que puedo elegir desde esa libertad, esa decisión de ponerle una etiqueta. Pero esa etiqueta que yo le voy a poner, si elijo un bando u otro, siempre va a ser mi percepción y no la percepción del mundo entero o de otras personas. Así que todo, absolutamente, cualquier cosa del mundo físico, yo puedo verla desde una manera negativa o yo puedo verla desde una manera positiva. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que la manera más negativa, con esa herida, con ese daño, con ese sufrimiento, pues me va a hacer ir a ese proceso de enfermedad. Si yo rechazo algo, si yo lo veo de manera negativa, si yo le quiero poner todo el mundo como si fuera horrible, pues eso me va a dañar. Pero no es eso lo que me está dañando, soy yo, poniéndole esa etiqueta, poniéndole esa perspectiva y poniéndole ese juicio, ¿vale? O sea, lo que me está dañando es mi juicio. Yo puedo cambiar mi juicio y verlo desde una forma más expandida, que hemos dicho desde arriba, y entender que ese juicio es mío y que esa etiqueta es mía y que eso que me está dañando soy yo poniéndole esa etiqueta, ese juicio a todo mi mundo. Así que yo voy afuera, me relaciono con diferentes personas y yo digo, vamos a ver, esta persona bebe alcohol, pum, esta persona es tóxica. ¿Entendemos? Entonces, esa persona me va a dañar. No, soy yo poniéndole este juicio a esa persona que, como he tenido situaciones en mi vida muy negativas, pues ya no quiero relacionarme con esa persona. Pero esa persona podrá beber en una determinada situación, pero quizás no es que sea un alcohólico, sino que está disfrutando de un vaso de vino y yo automáticamente le he puesto el juicio, la etiqueta de que esa persona es mala, que ya no la quiero en mi vida, ¿entendemos? Pero esa herida es mía, esa herida es algo que yo estoy juzgando por el hecho de mi herida y no por la herida de la otra persona. La otra persona puede estar disfrutando perfectamente y no causarle ninguna herida tomarse esa copa.
Pero yo estoy poniendo esa etiqueta y ese juicio, porque realmente lo que no quiero es que suceda. ¿Veis lo que ocurre? Yo no quiero que suceda otra vez lo que me sucedió en el pasado. Encontrar a una persona violenta, que esa persona me dañe, que esa persona me maltrate, que esa persona... ¿Veis qué es lo que no quiero? Eso es lo que yo estoy rechazando. Yo no estoy rechazando realmente el alcohol. Estoy rechazando a esas personas porque me está recordando, en ese patrón repetitivo de conducta, me está recordando a mi padre. O sea, esa persona me está recordando a mi padre, lo que hacía mi padre, pero esa persona no es mi padre. Pero yo en ese autoengaño rechazo a esa persona porque automáticamente no quiero pasar otra vez ese proceso. ¿Veis? Eso es un miedo, es mi miedo. Así que el juicio siempre viene relacionado con el miedo que suceda en esa repetición algo que para mí es negativo. Así que todo suceso en tu vida física son juicios de sombra, que son miedos, que son heridas y que son situaciones tuyas, ¿vale? Porque tú decides tu vida, tú le pones la etiqueta que quieres, si eso es bueno, si eso es malo, pero todo, absolutamente todo, lo de afuera, tanto personas como situaciones en tu trabajo y todo lo que tú estás eligiendo es un resultado de esa etiqueta y de ese juicio, pero no es el hecho en sí de que eso tenga que ser así. En negativo, ¿vale? Yo lo estoy viendo negativo, pero también puedo verlo positivo. Así que soy yo dañándome en ese aspecto de juicio, soy yo dañándome o soy yo liberándome, soy yo eligiendo tanto un bando como el otro. Pero en cualquier caso, esa persona nunca te va a dañar. Eres tú repitiendo ese pensamiento, ese recuerdo de esa persona que te hizo daño. Así que soy yo la que me daño, ¿veis? Esa persona ya me dañó, pero si yo no olvido lo ocurrido, pues yo no puedo pasar página, porque tengo miedo que vuelva a suceder. Entonces, la forma que estuvimos viendo, yo perdono, pero no olvido, ¿veis? Es mi mente queriendo guardar ese recuerdo de daño, de dolor, de sufrimiento, para que no se repita. Pero la problemática es que si yo sigo repitiendo en mi mente subconsciente ese recuerdo, lo guardo para que no se repita, tampoco puedo eliminarlo, tampoco puedo liberarlo, porque sigue eso dando vueltas en ese daño que me estoy haciendo yo, que no me van a hacer los demás, me lo estoy haciendo yo, repitiendo y recordando todo el problema, ¿vale? Así que ¿cómo se resuelve? Pues se resuelve simplemente liberando y olvidando ese patrón de conducta, pero tengo que salir ahí y tengo que enfrentar ese miedo. Así que en realidad el daño o el sufrimiento, por así decirlo, la forma negativa es enfrento todos mis miedos, los sano, los olvido, los libero y puedo ver la realidad ahora, que era yo la que me estaba dañando. En ningún momento eran los demás o ninguna situación externa. Soy yo recordando situaciones negativas, las cuales he guardado en mi subconsciente en el hecho para no olvidar, para que no me vuelva a suceder, pero con el hecho de no querer olvidarlo y por el hecho de no querer aceptar que ha sido un aprendizaje para seguir en una evolución y seguir en mi vida sin tantas heridas, sin tanto trauma, pues eso sigue ahí. Porque el trauma solo se libera cuando realmente se ha olvidado. Y yo estoy segura, desde una manera de amor, de ver la realidad. Yo no soy en el presente la misma persona que fui ayer, porque yo puedo modificarme y yo puedo cambiar y las personas también pueden cambiar, con lo cual quiere decir ese recuerdo que tú tienes de esa persona que no sabemos, porque si por ejemplo, ¿vale?, esa persona ya no te hablas o esa persona ha hecho su vida, pues yo creo que esa persona sigue siendo así. O sea, está como congelada en el tiempo. Esa persona quizás ni siquiera ya sea violenta, haya hecho un trabajo interno y en mi mente la sigo viendo así porque en realidad quiero recordar ese hecho para que no me vuelva a suceder. Pero ni siquiera sé si esa persona sigue siendo así o ha cambiado o ha mejorado o ya es su mejor versión. ¿Veis? Es
en la manera tiempo actual, un congelamiento sobre mi recuerdo. No puedo olvidar y no puedo pensar en el presente en esa persona, porque mi mente va automáticamente, que pienso en esa persona, pienso en ese daño. Entonces no puedo dejar ser en libertad a esa persona, porque la tengo con esa etiqueta y con ese juicio. Esta persona es mala, esta persona es buena. Las personas vamos continuamente cambiando. Así que no puedes juzgar a una persona por un determinado hecho que fue negativo, porque esa persona no es ese hecho negativo. También, si te paras a pensar, quizás antes de que esa persona fuera violenta o estuviera bebiendo alcohol o tuviera sus problemas, su propia guerra interior, quizás esa persona, vamos a suponer, ¿no?, que sigamos con el padre, pues esa persona a los 5 años, porque a lo mejor esto era a los 18, a los 5 años, pues es una persona estupenda y has vivido situaciones muy positivas con esa persona. Te ha llevado al cine, te ha llevado a comer a un restaurante y has tenido una vida bastante positiva. ¿Y qué pasa? Automáticamente todo ese recordatorio del pasado de lo que era esa persona, pues ya se difumina por el hecho del daño y por el dolor. O sea, por un juicio de una forma negativa, ya borro. ¿Veis lo fácil que es olvidar lo positivo? Olvido totalmente lo positivo y todo lo que hizo esa persona por mí. Pero como ya me ha fallado, me ha traicionado y le he puesto ya la etiqueta de malo, ya olvido completamente todo lo bueno y todo lo positivo que tiene esa persona. Y ya solamente queda lo malo y lo negativo. O sea, para olvidar lo positivo es sumamente fácil en tu mente. Pero para olvidar lo negativo puedes tardar 100 vidas que sigue dando vueltas ahí en ese daño. Así que, ¿la realidad cuál es? La realidad es que lo negativo siempre es más fácil creer, ¿vale? En esta forma de entendimiento, lo negativo siempre es más fácil de creer que lo positivo. Entonces, lo que siempre va a estar dañándome soy yo en esa etiqueta, en ese juicio mental de que creo todo eso negativo en esa forma comunicativa interior y exterior. Entonces, cuando viene alguien a decirme algo positivo de mí, lo creo, pero lo creo a media. Cuando viene alguien a decirme algo negativo de mí, automáticamente lo creo, ¿vale? Es mi mente eligiendo lo negativo. Soy yo eligiendo lo negativo, porque yo estoy creyendo esas palabras de esa persona. Que es como un virus, ¿vale? Lo negativo es que una persona y otra persona y otra persona está como en un bucle. Están en esa manera no sanada del mental y entonces pues yo repito ese patrón de conducta. Uno me dice una cosa negativa y me la creo, el otro se lo dice y se lo cree, el otro, y entonces pues se ha convertido una manera en la forma física muy densa, en esa oscuridad y esa toma negativa, porque es más fácil, pero no quiere decir que sea lo único o que sea la realidad. Todo tiene dos lados. La forma negativa es una forma de percepción. Tú puedes pensar que yo soy así o soy como tú lo quieras ver. Y yo no puedo cambiar tu pensamiento, pero sí puedo cambiar la forma de verme yo. Tú puedes pensar lo que tú quieras de mí, eres libre de estar en esa tortura o en ese daño o en todo eso que es una parte, ¿no?, de todo lo que es. Todo es bueno y malo, todo es negativo o positivo. Entonces, absolutamente tengo la decisión de ponerle juicio que yo quiera. Si yo lo quiero ver negativo, lo voy a ver negativo. No puedo obligar a nadie que lo quiera ver como lo quiera ver, pero lo que sí que puedo hacer es cambiar yo mi forma de pensamiento y mi forma de percepción. La mía sí, porque la mía mando yo. Y por mucho que los demás me digan que soy así, pues nadie puede decirme exactamente cómo soy yo, puesto que no pueden entrar dentro de mí. Entonces, yo decido quién quiero ser. Y ahora sí lo veo desde la manera real. Y que toda esa manera negativa del mundo físico, en esa oscuridad, es simplemente una costumbre y una comparativa y una perspectiva de daño, de juicio, ¿vale? Yo lo veo así porque yo estoy eligiendo un bando, pero no quiere decir que sea el único bando que haya, sino que hay otro bando que es el contrario opuesto y puedo ir allí, pero no puedo estar en una forma negativa
no puedo estar en una forma positiva si sigo eligiendo la forma negativa. Así que es un cambio de perspectiva, es un cambio de situación para decir, si yo quiero ser mi mejor versión, si yo quiero conducirme a una transformación de ver la vida como realmente es un regalo y que es maravillosa y en luz y en sanación, pues yo tengo que hacer ese trabajo. Pero mi mente va a seguir repitiendo ese patrón de conducta porque es lo que está acostumbrado a pensar y a hacer desde esa forma fácil. El ser humano busca lo fácil porque somos perezosos. Entonces, la pereza que te dice, pues que yo me creo lo malo y lo bueno no. Entonces tengo que trabajar en mí y tengo que trabajar en mi mente y tengo que trabajar en mis emociones para ir, porque ya hemos dicho que el camino fácil nunca es el correcto. Entonces tengo que ir al camino difícil y el camino difícil es trabajo y el trabajo es sanarme y ir al otro extremo. Ahora que ya entendemos qué está ocurriendo con mi vida, por qué lo veo todo desde la herida, por qué lo veo todo desde la forma negativa y por qué le pongo yo esa etiqueta que soy la que me daño, pues puedo liberar el sufrimiento. Porque el sufrimiento, ¿qué es? Es una elección, un juicio de elegir un bando. Porque todo, absolutamente todo, hemos dicho que es energía. Ni es negativo ni es positivo, es negativo positivo. Es bueno y malo. Entonces yo voy a la realidad. Lo veo desde una forma más amplia, desde aquí arriba, y puedo observar, ser el observador y no el personaje. Me disocio de esa persona que está sufriendo. Yo no puedo sufrir si yo no existo en ese juicio, ¿vale? Porque yo soy el personaje, porque yo me he creado ese personaje de que yo soy malo, de que yo soy horrible, de que yo soy un fracasado, de que yo soy traicionero, de que yo soy... Porque todas esas personas, como están en esa manera negativa, eligiendo ese juicio, pues vienen a decirte todo eso. Y tú, claro, como ya hemos dicho, que tú te crees lo más fácil, pues tú tienes todo eso dentro integrado. Toda esa parte negativa tuya está ahí, que es la que te estás creyendo de ti. Entonces, la manera fácil es lo que yo ahora mismo soy, que soy mi peor versión, porque en realidad me estoy creyendo toda esa parte de mí. ¿Cuál es la parte positiva? Pues yo me libero, sé la realidad, que todas esas personas no pueden juzgarme por el hecho de haberme visto un rato o por el hecho, incluso si te conoces de años, por el hecho de que ya hemos dicho, ¿no? Ese trocito de mí que han cogido porque me han puesto esa etiqueta y porque me han juzgado por esa cosa específica. Y se ha olvidado todo lo positivo, se ha olvidado los favores que yo le he hecho, se ha olvidado de todo el bien que le he hecho, se ha olvidado todo porque ha querido elegir esa etiqueta de mí, ¿vale? Yo soy así, yo soy esto, porque lo ha elegido. Entonces, cada vez que yo estoy con una persona negativa, me va a hacer ver eso. Me va a hacer ver que yo soy egoísta, o me va a hacer ver que yo soy un alcohólico, o me va a hacer ver que yo lo peor de mí. Pero no quiere decir que no haya una parte positiva. Quiere decir que como lo está continuamente esas personas repitiendo, porque ya hemos dicho que el patrón repetitivo es lo que se queda en tu mente grabado, ¿vale? Si yo me levanto por la mañana y empiezo a decir que yo soy un ser abundante, que yo soy un ser abundante, que yo soy un ser abundante, al final tu mente se lo cree. Pero necesitas repetirlo para que quede grabado, ¿vale? Eso es como los loros. Hay que repetir y repetir y repetir. Pero claro, como todo el mundo externo está más en la parte negativa, se va a lo fácil y va en ese patrón de conducta, en esa etiqueta, juicio, pues el mundo físico pues es negativo, ¿vale? Esto hemos creado el infierno, esto es la oscuridad completa. Entonces, yo puedo ser el rey o la reina de la oscuridad en esa forma de liberación. Yo sé que todo es una ilusión, una fantasía de mi mente, de ir a lo fácil, hago un trabajo interno y voy a lo positivo, a sanar toda esa mentira, ¿vale? Por eso es una ilusión, es una mentira, es un autoengaño, el cual todo tiene dos lados, con lo cual yo estoy viviendo una parte nada más, estoy viviendo un engaño. Yo no puedo ser libre porque yo estoy comunicándome conmigo mismo, conmigo misma, desde esa forma negativa. Y eso me está dañando, pero soy yo la que se está dañando a sí mismo, a sí misma, porque soy yo el que está en ese sufrimiento.
en la forma juicio, elección, decisión, de escoger ese bando, ¿no? La vida es horrible porque yo estoy escogiendo ese bando. Puedo irme al otro extremo y verlo todo como la realidad, que es una vida maravillosa y que es el mayor regalo que nos ha dado. Y puedo ir al agradecimiento, puedo ir a la sanación, y puedo ir a la felicidad, y puedo ir a todo eso que es la contraparte, la oposición de lo que creo ahora. O sea, puedo cambiar mi creencia desde la forma correcta, es decir, sí, esto existe, pero también existe esto otro. Y yo tengo elección, decisión, y yo puedo liberarme en ese bucle, en ese patrón repetitivo de conducta, porque eso es un bloqueo. Estoy atascado. Es como un estancamiento en mi mente, porque solo ve la mitad, ¿vale? Entonces, cuando tú estás con una persona, hablando con una persona, pues como tu mente va a lo fácil, pues nada más que ves los errores y los fallos, pero no ves las cosas positivas. No ves que tiene un pelo precioso, unos ojos muy lindos. Esto va a lo negativo, porque es la costumbre, y tienes que quitar esa costumbre y ver la realidad. Ir al otro extremo es ver la realidad, verlo desde aquí arriba todo, verlo como es, ¿no? Yo tengo elección, puedo enfocarme en lo positivo o puedo enfocarme en lo negativo. Sí, es más fácil creer lo negativo, que ya lo hemos visto, y tu mente va a tener en ese subconsciente, en ese bloqueo, pues todo lo horrible, porque eso es una suma acumulativa de situaciones y procesos. Que tengo 20 años en mi vida, o 30, o 40, o 50, haciendo todo ese recorrido, pues tengo una carga negativa tremenda, porque no la he liberado y no me he ido al otro extremo. Con lo cual, eso es un sufrimiento. La parte negativa es el sufrimiento, pero porque yo estoy dándole ese poder. Estoy con la herida. La herida es ese patrón repetitivo en mi mente que no me deja liberarme. En esa forma, elección, juicio, ¿vale? Con esas etiquetas. Pues yo soy malo porque yo estoy eligiendo solo la mitad de mí. Y yo no puedo cortarme por la mitad. Yo soy negativo, pero también soy positivo. Y puedo elegir también la forma contraria. Y la vida puede ser horrible, pero porque yo la estoy creando desde esa mente enferma así. Todo lo veo horrible porque todo lo veo en esa oscuridad. Pero también hay luz. Y el mundo es un mundo maravilloso, es un mundo en belleza, es un mundo con personas, tanto buena como mala, y yo puedo ir para eliminar todos esos bloqueos y para eliminar todo ese sufrimiento, ver con la percepción desde esa realidad, que esas personas están en lo fácil, que esas personas realmente no quieren ser así, sino que no están entendiendo el lado contrario y complementario, que es lo positivo. Pero claro, para esto también hay que tener una habilidad de disociación de lo fácil y de lo negativo. Si yo veo a una persona que está en la calle pidiendo, y mi mente automáticamente va a decir, pobrecillo que no tiene casa, va a la pena, va a la forma negativa de verlo. En vez de, por ejemplo, ir a la forma de decir, pues mira, qué sonrisa más bonita tiene, automáticamente mi mente va a lo negativo. O sea, eso es un patrón repetitivo de conducta que venimos desde nuestros ancestros repitiendo ese patrón. Así que yo miro lo negativo porque es lo más fácil. Esa persona podrá estar en la calle, esa persona podrá estar en cartones, podrá estar pidiendo, podrá estar ahí, pero tú tampoco sabes si esa persona tiene casa o no. Porque yo tengo mi casa alquilada y yo puedo ponerme con los cartones ahí. Y porque tú me ves ahí con un trapo así roto, un chanda viejo que no he lavado en un mes, no quiere decir que esa situación sea real, sino que a lo mejor a mí me viene bien para pedir y para dar pena, ¿vale? O sea, yo puedo dar pena y para sacar dinero y ser una mentira, ¿vale? O sea, puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Con lo cual, el hecho de decir, bueno, pues yo me voy a la realidad. ¿La realidad cuál es? Que esa persona puede ser que sea pobre o puede ser que no sea pobre.
Hay algunos, hemos visto cómo sale algunos programas de que el jefe, ¿no?, que se viste de empleado para sorprender, para ver qué es lo que dicen sus empleados en ese programa, ¿no? Y esto es una forma verídica, puede suceder en cualquier momento. Estás en una vida, esto es un juego, esto es como una película, como ese programa, y no es esto o esto, es esto y esto, y puedo elegir y puedo tener una elección, una decisión en mi libertad de escoger irme a lo negativo, a la herida, al daño, o irme a lo positivo y mirar la belleza de las demás personas. Aunque lo fácil sea decir, ay, qué pobrecilla esa persona, ay, que esa persona, esa etiqueta, ¿no?, de malo, o qué pobre es, o qué fea es, o qué esto es, esa etiqueta juicio. Pero en cualquier caso, quiero que se entienda que cualquier persona puede liberarse de esas etiquetas, de ese juicio, entendiendo que todo tiene dos lados y que realmente no existe esa percepción en esa verdad absoluta. Lo que yo puedo pensar y lo que yo puedo sentir desde esa herida y desde ese daño, también lo puedo eliminar yendo al lado contrario. Por eso las personas más enfermas se pueden sanar, por eso las personas pobres pueden llegar a ser ricas, y por eso todo ese lado A se puede liberar y llegar al lado B, desde esta comprensión. Así que todo, absolutamente todo lo que me está sucediendo en mi vida externa, sea de una forma horrible, lo puedo modificar cambiando mi creencia, cambiando mi juicio y cambiando ese patrón repetitivo de ir a lo fácil en esas etiquetas, ¿no? O sea, yo lo veo así, pero yo puedo cambiar cómo verlo. Yo puedo decir, yo elijo ahora el otro bando, pero tengo que cambiar, porque soy yo la que tengo que cambiar, no las situaciones externas o esas otras personas. Soy yo creyéndome toda esa falacia, todas esas mentiras y toda esa forma que vienen esas personas a decirme que tú eres esto, que tú eres esto, que tú eres esto, que tú eres esto. No, yo no soy así. Yo soy todo eso, pero también soy este otro lado. Y tengo muchísimas cosas positivas. Y tengo una comunicación conmigo mismo, conmigo misma, en esa forma positiva. Y ya sé que tengo que repetir en ese diálogo interno muchas veces, porque es más fácil creer lo negativo que lo positivo. Así que si vienen personas negativas a decirme diariamente 10 cosas negativas mías, pues yo tengo que ir al otro extremo y ver, si me dicen que soy feo, por ejemplo, ¿vale?, por ponerte un ejemplo, pues tengo que decirme 10 veces que soy guapo y que soy guapa y que soy guapa y que guapo soy y qué tipito andaluz tengo. Y mirarme en ese espejo, en esa realidad, en ese otro extremo. Porque si no, pues, como ya hemos dicho, que la mente se cree lo fácil y se cree la forma más negativa, pues tengo que contrarrestar con esa otra energía positiva. Pero por el hecho de que yo esté enfermo, por el hecho de que yo esté en un lado negativo, no quiere decir que no pueda ir al otro lado positivo, que es sanarme. Por el hecho de que yo sea pobre, no quiere decir que yo no pueda ir al lado positivo, que sea la riqueza. Por el hecho de que yo tenga cualquier forma negativa, no quiere decir que no pueda liberarla yendo a la forma positiva. Porque todo, ya hemos dicho que eso es la dualidad del mundo físico y que todo tiene dos lados y que yo puedo elegir en mi decisión y libertad hacer lo que yo quiera con mi vida. Y si mi vida es horrible, es porque yo estoy decidiendo elegir un bando, elegir la mitad y no verlo de manera correcta, ampliamente y positiva. Así que todo, absolutamente, me responsabilizo de que esto es así porque yo lo estoy haciendo así, porque yo lo estoy viendo así y porque yo lo estoy eligiendo así. Pero en cualquier caso se puede modificar y en cualquier caso puedo llegar al otro extremo liberándome del sufrimiento, ¿vale? El sufrimiento es una elección mía, el sufrimiento es una etiqueta mía y es un juicio mío. Así que
Yo quiero librarme de todo eso negativo. Entiendo que ese proceso ha sido una oportunidad de aprendizaje para ver los dos extremos, pero ya basta, ya no necesito quedarme más ahí estancado y necesito comprender que necesito olvidar esa situación para realmente dar el paso correcto hacia la otra dirección. Porque ya hemos dicho que si no puedo olvidar, pues tampoco puedo perdonar. Y si no puedo perdonar, no me puedo ir al otro extremo, porque sigo estancado y sigo en ese juicio y en esa etiqueta de que eso es malo, de que eso es horrible y de que eso es negativo. Así de simple. Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero ayudar, espero que tomes la mejor decisión, que sea ver la forma real desde esa forma amplitud. Esto, cada cosa tiene una perspectiva negativa, pero también lo puedo ver en positivo, y soy yo eligiendo el daño, la herida, la forma negativa, o soy yo eligiendo la salud, la abundancia y la liberación de manera positiva. Pero en cualquier caso, absolutamente toda mi percepción es una forma mía de visión en esa verdad, nunca absoluta, pero en mi modo de creencia. Así que eso es lo que hay que modificar. Modifico la creencia para poder eliminar todo ese daño, toda esa herida y todo ese sufrimiento. Bendiciones, namaste. Bueno, y una reflexión de marcharnos. Si mi mente cree todo como una verdad absoluta, lo positivo que es, si yo creo, para mí es más fácil creer lo negativo, pero también creer en algo positivo es factible, puesto que mi mente absolutamente todo lo que yo le diga se lo va a creer. ¿Cuál es la incoherencia? El sentimiento. Si yo creo en esa etiqueta que eso es malo, pues me voy a sentir mal. Pero la mente, si os fijáis, la mente te sientas mal o te sientas bien, es independiente el pensamiento del sentimiento. Así que en realidad es una etiqueta que estoy usando para dañarme. La forma negativa es el daño que genero en mí, en esa forma comunicativa. Pero la forma positiva es que yo puedo cambiar en la manera de pensamiento a mi beneficio y hacer que mi mente trabaje para mí y no en mi contra, puesto que todo lo va a creer como una verdad. Así que cambio el pensamiento negativo, no porque sea mejor o peor en ese aspecto etiqueta, sino porque es un juicio que genera ese sentimiento derivado de ese pensamiento, derivado de esa emoción, me hace sentir mal. Y ese sentimiento que me hace sentir mal me hace ser infeliz. Así que la felicidad sí es un estado mental, porque a través de la mente, a través de ese juicio y esa etiqueta de que eso es malo, me va a hacer sentir esa emoción negativa y me va a hacer sentir ese sentimiento negativo. Así que no es que sea por el rechazo en sí mismo de la energía negativa, porque es también una forma real que me pega ese golpe de realidad, pero me sirve para ese cambio, pero me lo tomo como esa oportunidad para aprender a ir al otro extremo, no como un drama o sentirme como víctima de esas circunstancias, sino que aprovecho ahí la forma correcta de perspectiva. Yo sé que todo lo que yo le diga a mi mente se lo va a creer con una verdad absoluta. Así que todas mis creencias deben ir en positivo para hacer esa diferenciación y esa transformación en mi persona. Bendiciones, namaste.